Hola, buenos días. Bueno, ayer anuncié este live que se llama ¿Qué es rezar? Vamos a esperar si se unen algunas otras personas, pero igual si no, empezamos y queda en diferido para las personas que los quieran o puedan ver después. Bueno, vamos a iniciar ahorita. Es un tema muy interesante y obviamente con diferentes perspectivas. Espero todos estén muy bien. Hoy es viernes, ya terminó la semana casi. Bueno, vamos a iniciar y ya las personas se irán uniendo. El tema de hoy, ¿qué es rezar? Es un tema que, siempre me quedó presente después de haber leído un libro. Obviamente no es que rezar haya sido definido y yo lo entendí como esa definición o es una creencia que alguien más describió y yo me apegué a esa creencia. No. Pero después de haber leído el libro, me abrió algo o me hizo o me ayudó a entender algo que, no sé, tal vez yo lo venía haciendo y no sabía o despertó otra cosa en mí. Los que somos criados en religiones católicas como yo o cualquier otra religión o cualquier otra forma, nos acostumbran que rezar es como preguntarle a Dios o a alguien o pedir o dar gracias o simplemente decir una oración o algo por el estilo. Ese es como el concepto de rezar que se tiene. Y cuando este concepto se realiza, por lo general va como que alineado o como que va de la mano con una petición. No importa cuál sea la petición puede ser salud, dinero, amor, no sé, lo que sea, pero por lo general, o protección, por lo general siempre va aunado a eso. Pero yo notaba que yo tal vez pasé en mis años más jóvenes rezando porque pues eso era lo que nos habían enseñado. Pero yo en algún momento de mi vida dejé de rezar y yo me cuestioné si eso era algo que, no sé, por qué lo hacía. Pero yo me di cuenta que como que ya no era necesario tener una petición, buscar algo, rezar, sino que no era necesario y tal vez no entendía por qué. Me lo cuestionaba y a veces me parecía como que un poco preocupante, porque pues esa era la forma como yo lo había aprendido, pero luego me pude dar cuenta de que no necesariamente era algo necesario. Entonces cuando yo leí este libro pude como que entender, o no tal vez entender, pero como reconocer qué era lo que tal vez pudiera estar sucediendo. Y era básicamente eso. Este libro es un libro que es muy viejo. En inglés se llama La Vía Infinita por Joel Goldsmith. Hay versiones en español. Y él describe el rezar de una manera tan sutil, tan auténtica y que de verdad me ayudó a entender por lo que yo había pasado. Él describe el rezar no como un acto de petición o como un acto bueno, voy a rezar, me siento y me empiezo a comunicar con estas personas. No. Él describe el rezar como un reconocimiento, que rezar es el reconocimiento de nuestro verdadero ser. Entonces en el libro, de alguna manera, él explica que cuando ya no nos sentamos a pedir o a rezar como nosotros lo conocemos, sino que estamos en un constante reconocimiento de nuestro verdadero ser. Eso es rezar. Y es por eso que en ese reconocimiento que uno va haciendo, uno ya tal vez deja de rezar como uno lo conocía. Porque hay un reconocimiento y uno va entendiendo que no hay necesidad de dirigirse a algo fuera de nosotros,
sino que nosotros nos vamos dando cuenta poco a poco que somos parte de eso. Ese eso que no se puede describir, Dios, conciencia, como lo quieran llamar. Entonces, esta forma es una manera de explicar lo que muchas veces nos sucede, en donde nos vamos como que alejando de todas esas creencias y nos vamos sumergiendo en nuestra verdadera conciencia de lo que verdaderamente somos. Y cuando eso va sucediendo, pues no hay necesidad de buscar nada fuera de nosotros. Simplemente es un reconocimiento, y en ese reconocimiento ya sabemos que todo se nos ha dado, que así sea que en ese momento, entre comillas, creemos que necesitamos algo, en realidad algo más se está tejiendo detrás de eso y ya todo lo que necesitamos está dado. Entonces comprendemos que no hay necesidad de pedir nada, de ofrecer nada, de buscar nada, porque ya todo es como debe ser. Entonces es un concepto mucho más, para mí, como que abarca muchas cosas más de las que nos habían dicho y nos pone como en perspectiva para poder entender lo que verdaderamente significa rezar. O sea, rezar no es un acto de petición o un acto de decir unas oraciones. No tiene nada de malo hacerlo, pero lo que me encanta de esto o lo que me hizo descubrir era que era un reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Entonces, por ejemplo, voy a leer unas pequeñas... este libro lo tengo en inglés, pero entonces traduje algunas frases. Y, por ejemplo, él tiene esta que dice: rezar es hacerse consciente de la armonía sin esfuerzo mental de tu parte. Rezar es hacerse consciente de la armonía sin esfuerzo mental de tu parte. O sea, es un reconocimiento de esa plenitud que existe en nosotros y que obviamente por nuestras capas de ego, nuestras angustias, nuestros temores no podemos ver, de lo que ya somos. Entonces, reconocer eso o estar consciente de esa armonía sin que exista un esfuerzo mental de invocar algo, de pedir algo, sino que se mantenga en esa conexión y esa armonía todo el tiempo, es rezar. Entonces, en otras palabras, pudiera decirse que si nosotros nos mantenemos en una constante conciencia de este estado de lo que somos, vivimos en un rezo continuo, prácticamente se puede decir. Obviamente la idea de esto no es tomar esto como una verdad, lo que él dice, pero yo hasta cierto punto creo que lo experimenté en mi propia experiencia cuando yo de alguna manera dejé de rezar o de rezar de la manera como me habían enseñado, porque es como que uno entiende que tal vez no hay necesidad de nada. Eso no dice que de vez en cuando, por ejemplo, yo elevo una plegaria al cielo como quien dice: Dios mío, ¿qué está sucediendo? No puedo entender esta situación. Claro, eso es parte de nuestra humanidad y eso no significa que es bueno o malo. Pero él lo que nos recuerda es que en esas peticiones o en ese acercamiento es como que estamos negando que nosotros somos parte de ese todo. Es decir, es como que hay una negación cuando rezamos, entre comillas, de esa manera, de lo que ya somos, de esa conciencia suprema. Y es como buscar algo fuera de nosotros, algo que ya está dentro de nosotros. Eso es lo que él explica. Tal vez a mí me hizo clic porque somos tan finitos y tan mentales que a veces necesitamos como que ver en palabras algo que sentimos. Y no es necesario ni siquiera, pero pues es muy curioso cuando encontramos eso. Entonces, rezar es hacerse consciente de la armonía sin esfuerzo mental de tu parte, es decir, ser siempre consciente de lo que ya somos. Otra frase que me encanta de él dice: rezar es la ausencia del deseo en el reconocimiento de lo que es. Es decir, si rezar puede llegar a ser un estado constante de estar consciente de lo que ya eres, el verdadero rezar hay ausencia de deseo, porque en ese reconocimiento de lo que ya eres, que eres todo ese ser supremo que también está en ti, no necesitas desear nada, no necesitas nada que esté afuera, porque ya dentro de ti está todo y tú lo has podido reconocer. Entonces, rezar es la ausencia del deseo, el reconocimiento de lo que es, y ese es en el libro aparece como mayúscula, haciendo una referencia implícita de lo que verdaderamente es todo.
Y la última, bueno, son varias. Él tiene un capítulo en este libro que se dedica a esto. Dice, asegúrate de que tu rezo no es un intento de influenciar a Dios. Y obviamente eso prácticamente niega lo que ya había escrito antes, porque pues en realidad no debe haber ningún intento, pero digamos que lo hacemos. En realidad, cuando lo hacemos de la forma como lo hemos aprendido, que es hacer una plegaria al cielo y pedir algo, estamos tratando de decirle a Dios o en lo que creemos que hay algo que cambiar, que hay algo que no está funcionando bien. Y bueno, como digo, esto no es como con la intención de cambiar nada, o sea, pero sí como cuestionar esas creencias. Y básicamente lo que él nos está diciendo es, rezar es verdaderamente reconocer que o estar conscientes de verdaderamente lo que somos. Y cuando nos damos cuenta de eso, no necesitamos hacer ninguna plegaria al cielo, porque reconocemos lo que somos y que dentro de ese reconocimiento está todo y no hay necesidad de ir afuera a pedir nada. En otras palabras, cuando lo hacemos es como una negación en el reconocimiento de lo que ya somos y es una negación de que ya todo está dado. Así tal vez nuestra mente no comprenda que eso que está dado no es lo que tal vez queremos. Entonces es una reflexión como para ir profundamente. Obviamente esta reflexión no es una verdad última, la verdad siempre tiene que ser experimentada por uno mismo. Esto es algo que obviamente es un libro que yo leí y que yo estoy compartiendo, pero en palabras pudo tal vez transmitir o me hizo tal vez entender un poco de qué era eso cuando yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, yo dejé de rezar. No veía necesario yo hacer eso. Y no sé, yo nunca entendí por qué me sucedió. Pero pienso que es como que en ese adentrar, no quiere decir que sea yo un ser realizado, ni mucho menos, pero sí hay una conciencia de que uno es algo más allá del cuerpo y de las emociones, y eso uno se va dando cuenta cuando se va adentrando más profundamente en el camino espiritual. O sea, no es una cuestión de supremacía o de que yo puedo ver cosas que otros no ven, pero es un proceso de tu propio despertar. Hay un capítulo en este libro, lo voy a poner aquí para los que vean este en diferido, La Vía Infinita de Joel Goldsmith. Hay versiones en español de este libro, pero tiene otra traducción, La Vivencia Infinita creo que es, pero bueno, lo pueden buscar en inglés y pedir que se los dé el buscador en español. Y van a ver cómo aparece. Pero hay una parte aquí que dice, la voy a tener que traducir, dice, estar conscientes de nuestro verdadero ser, de la naturaleza infinita y el carácter de nuestro ser, esto también es rezar. En esta conciencia, en vez de buscar, pedir, esperar en rezo, nosotros vamos adentro y escuchamos esa voz pequeña que nos asegura que aún antes de que pidamos, nuestro Padre sabía y nos está completando esa necesidad. Entonces, si ven, es como un reconocimiento de eso. Hay otra que dice, el verdadero rezo nunca va dirigido a un ser fuera de nosotros mismos. Ni el verdadero rezo espera nada que esté fuera de nosotros mismos. Y entonces pone entre comillas, el reino de Dios está dentro de ti. Esas fueron las palabras de Jesús. O sea, es una búsqueda interna, es ni siquiera una búsqueda, es un reconocimiento. Es un reconocimiento de lo que ya somos. Y todo debe ser buscado allí. Reconocer a Dios, de reconocer de que Dios es la realidad de nuestro verdadero ser. Sabemos que todo el bien está inherente en nuestro verdadero ser. Dice luego, el verdadero hablar, there is no God in you, but God is ever manifest as you. O sea, Dios está manifestado a través de ti.
Y esta unidad te asegura que tú eres infinito. Entonces, la invitación es a hacernos conscientes de nuestro verdadero ser y de que el verdadero rezar está en el reconocimiento de lo que ya somos y darnos cuenta de eso. Que en realidad de eso se trata la vida, poder buscar dentro de nosotros qué somos realmente, y en ese reconocimiento pudiéramos decir que estamos rezando constantemente. Entonces, bueno, la invitación del video de hoy es eso. ¿Qué es verdaderamente rezar? Y cada uno de nosotros podemos experimentar una forma diferente de rezar. A lo mejor rezar para nosotros es sumergirnos en una caminata en la naturaleza y volvernos una con ella, en una meditación profunda, y ahí nos damos cuenta de lo que somos. O sea, él lo que está tratando de poner en palabras es que el rezar tal vez no es eso que nos enseñaron de ir y soltar plegarias a algo fuera de nosotros. Entonces la invitación es a ir profundo y empezar a darnos cuenta de nuestra verdadera esencia, y en ese reconocimiento de la esencia prácticamente, bueno, básicamente no vamos a tener la necesidad de pedir nada, porque nos damos cuenta de que todo el bien que nosotros deseamos para nosotros mismos y los demás seres sintientes está ya dentro de nosotros. Está ya dentro de nosotros. Y es en ese darnos cuenta donde existe este verdadero rezar, donde existe este verdadero, esta verdadera forma de poder encontrar esa conexión. Y lo más curioso de todo esto es esa frase que dice: rezar es hacerse consciente de la armonía sin esfuerzo mental de tu parte. Es decir, prácticamente se convierte en un acto de minuto a minuto, segundo a segundo. Es decir, si nosotros nos damos cuenta de esta verdad en nosotros mismos, el rezar se convierte en algo que siempre estamos haciendo. Y es en ese reconocimiento donde nunca nos vamos a sentir abandonados, porque podemos ver que más allá de las circunstancias que se presenten, placenteras o no, podemos ver que detrás de eso se está tejiendo algo más, que tal vez nuestra mente en ese momento no puede comprender, pero podemos comprender que aunque no comprendamos lo que se está tejiendo, sabemos que lo que se está tejiendo es para nuestro propio bien. Siempre va a ser así. Pero para poder llegar a ese punto debe haber una comprensión de lo que verdaderamente somos. Y esa comprensión no nos las puede decir nadie. Nadie nos puede decir cómo es esa comprensión. Es decir, todo lo que yo pudiera estar diciendo aquí ahorita se va a quedar corto en palabras. ¿Por qué? Porque no es algo que se describe con palabras. Obviamente nuestra mente chiquitita y finita y limitada necesita ciertas palabras como para tener unos pequeños destellos de esa verdad. Y tal vez estas palabras pueden actuar como para empezar o indagar algo de lo que no podemos entender, pero nos puede ayudar como a empezar una indagación. Y esa es la vida, y es una constante indagación, es un proceso constante. Ayer leía algo de Krishnamurti que decía: el proceso de conocernos nosotros mismos no es un fin, sino que es un proceso que nunca acaba. Y es que no acaba porque somos seres infinitos y nunca vamos a poder conocer eso, y mucho menos con esta mente que tenemos finita. Obviamente han habido seres que sean como Jesús o qué sé yo, que se han podido reconocer ellos mismos y pues habrán comprendido todo eso y mucho más. Pero pienso que en este cuerpo, mientras estemos aquí, eso no se puede comprender del todo. Entonces la invitación no es como a que estas palabras o estas frases que estoy diciendo sean tomadas como verdad. Simplemente son como, si se sienten, son como destellos. Acuérdense que todo lo que nosotros leemos o todo lo que nosotros nos da una curiosidad por seguir indagando en nuestro ser, no es algo de que tenemos que abrir un libro y aprender o escuchar a alguien y que nos enseñe algo. Pero cuando tenemos esa suspicacia y esa, como decir, interrogante o esas ganas de querer saber más que dijo esa persona, en realidad
esa persona simplemente o esos escritos nos están ayudando a recordar algo que ya sabemos, pero que hemos olvidado. Y ahí está el camino de la introspección profunda, en donde nos vamos a dar cuenta verdaderamente de lo que soy y de lo que verdaderamente soy. Entonces es como una forma de búsqueda muy individual. Es individual. Nadie nos puede decir cómo es ese camino ni cómo recorrerlo. Pero podemos tal vez leer una historia y decir, wow, esto en mí está abriendo algo que yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho leer, pero por eso yo no sigo ningún lineaje ni ningún camino específico, porque leo, contemplo la lectura y veo si esa lectura puede tener algo en mí, pero de allí en adelante es algo de no atarse a nada y de experimentar en nosotros mismos esa conciencia que se va abriendo, que nos va ayudando a reconocer lo que verdaderamente ya somos. Y en ese reconocimiento es lo que describe en palabras, que es rezar realmente. Entonces, bueno, esa es la invitación para hoy. Hay un comentario de Noé, dice, se vive exactamente. Eso es algo que se vive. Cada quien lo va a vivir de una manera distinta. Nadie te puede decir cómo vivir el camino de tu propio reconocimiento. Nadie. Puedes leer 1000 libros y está bien. Leer es algo de la mente, es una diversión, es un placer, es como comerse un helado. Pero al final, esa lectura se queda corta en palabras. Esa lectura nunca te va a llegar a reconocer la verdad. Puede haber un hint, puede haber un destello, pero eso es todo. De ahí en adelante, el trabajo te toca hacerlo a ti solo, porque en este camino estás totalmente solo. No hay ningún acompañante. Noé dice, ¿cuánto nos animamos a creer sobre nosotros mismos? Es una pregunta. Exacto. Eso depende de cada quien. Eso depende de cuántas ganas tenemos de poder caminar y de poder saber que somos verdaderamente. No todo el mundo está dispuesto a ir profundo en este camino. Hay mucha superficialidad hoy en día en lo que es el camino espiritual y muchas veces se cree que es algo lindo, que es algo lleno de naturaleza y flores, pero es absolutamente todo lo contrario. Es una cosa muy ardua, es una cosa de darnos cuenta de lo que somos verdaderamente y la verdad no siempre es bonita. La verdad no tiene nada que ver con este mundo material y lo que nos imaginamos. Por eso cuando vamos ahí sufrimos de cierto modo porque es doloroso poder darnos cuenta de la verdad, o sea, la verdadera naturaleza de la realidad, lo que es verdaderamente la realidad y lo que es verdaderamente nuestra esencia. Y como obviamente tenemos una imaginación que nos dijo cómo somos y que no es realmente lo que es, desprenderse de todas esas cosas es duro, es fuerte, es algo que nos va a producir dolor. Entonces el camino espiritual no es algo de estrellitas ni cuestiones mágicas, es una cosa de querer ver la verdad. Y la verdad no es para todos y no es bonita. No es bonita no porque es fea, sino porque nosotros nos hemos imaginado otra cosa. Entonces ahí va el trabajo. Pero bueno, ese es el video de hoy. Es un video muy largo, no necesita ser largo. Noé dice voluntad. Sí, es totalmente voluntad. Y es un video que simplemente es como para recordar, nada más. Como para tener una cierta ganas o interrogantes que queremos ir. Y bueno, y nos toca ir respondiéndola a nosotros mismos. Y ir reconociendo lo que somos verdaderamente. Y en ese reconocer entramos en una vida meditativa. O sea, la vida se convierte en una meditación constante porque estamos atentos a saber lo que somos verdaderamente. Y ese es verdaderamente el rezar. Entonces, bueno, ese es el video de hoy. Gracias, Noé, por tu participación. Y bueno, ojalá otras personas lo puedan ver en diferido. Les mando un abrazo y espero verlos muy pronto en otro video que haré. Les mando un beso.